Muy buenos días, Camilo Ortega, ¿verdad? Ortega Costa. Mi nombre es Guillermo, soy parte de esta organización también. Quiero hacerte una pregunta. Como líder de la comarca Nové Buglé, ¿qué te motivó unir a esta lucha? ¿Cómo lograste, como hoy en día, que ninguno de los dirigentes que han hecho, sino primero hay que haber una negociación bajo la mesa? Usted en aquellos sus aspiraciones nunca existió eso, solamente se unieron en la lucha para poder conseguir la ley 10. Así es que, ¿cómo no, Guillermo? ¿Cómo no, Guillermo? Un placer informarle y un placer conocerlo. Ustedes son jóvenes. En 1958, soy joven, niño, todavía estoy en la escuela. Tenía como algo así, 13, 14 años. Y comenzaron la cuestión de el despojo, el maltrato a nuestra gente sobre la tierra, sobre todo la tierra. Que la tierra tenía que ser de ellos porque ellos eran los dueños. Nosotros indígenas no éramos panameños, no éramos dueños de la tierra. Entonces que comenzaron a meter en la cárcel, hasta mataron a un señor que se llama Elia Clara, tiraron a Silencio Gonzalo, tiraron a Julio Clara. Entonces ellos vivían en la mesita, una cuna que se llama La Mesita. Y le titularon la tierra. El que vivía, yo solamente le hacía la nota, o yo sabía más o menos leer, escribir, yo le hacía la nota a Leonida Concepción, que era que lo pusimos de cacique para que nos defendiera. Pero resulta que viene la guardia que lo agarra él y lo esposa y lo lleva a La Palma y le dijo: si usted no deja de hablar la comarca, lo vamos a matar. Y ahí se pasó el señor, que era un señor tímido, muy humilde, se pasó y no quería hacer nada. Entonces yo me salí de la escuela, llegué hasta cuarto grado, me salí porque ya estaba haciendo, ya hombre, me ha dicho. Yo me salí de la escuela, entonces nos reunimos. Ahora aquí vamos a poner, no tenemos a quién poner, porque los viejos todos tenían miedo. Había más de 300 guardias en La Palma, viendo si el indígena iba a atacar o no. Que si el indígena andaba huyendo, no iba a atacar a nadie, andaba huyendo con miedo. Entonces nos reunimos los jóvenes, así como hoy, como este muchacho, nos reunimos casi 300 personas. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces propusimos a varias, pero no se atrevían, pero mucho voy me va a matar a mí. Viene uno y me dice: ¿usted puso a usted? Yo le digo: yo sí me atrevo. Yo sí me atrevo a dirigir la lucha, pero con condiciones. Dice: ¿cuál es la condición? La condición que vamos a hacer una población aquí, porque comenzó en Cerro Pelado, porque Leonida vive en Cerro Pelado, ahí lo arrastraron. Y la persona que dije que lo mataron era de La Mesita, cerca de Cerro Pelado, que hoy es corregimiento. Entonces yo dije: pero nosotros tenemos que hacer una población. Pues cuando te llevan a Leonida, él estaba solito en la casa, lo esposaron de noche, no se dio cuenta. Digo: si ustedes se reúnen así, me promete que van a cumplir eso, yo voy a dirigir la lucha. La gente estaba todavía que sí. Bueno, comenzamos a hacer la que hicimos el caserío en Cerro Pelado. Si usted va ahora en Cerro Pelado, usted ve el caserío, la escuela y hasta hay universidad y también. Usted va a La Mesita también. Le quitamos la tierra, a pesar que la tierra estaba titulada, se lo quitamos al dueño. Ya el dueño acaba de morir, que se llama Edwin Reyes. Que ya murió, tiene que ser unos par de años. Le quitamos la tierra también a Emiliano Rodríguez, le quitamos la tierra a Edencio Castillo y a otros terratenientes que están metidos. Pero yo seguí viviendo. A mí se me metieron en la cárcel varias veces, en Santiago varias veces. Okay. Pero resulta que como mi lengua no descansa, mi lengua no tiene miedo, y entonces yo no demoraba de cárcel, cuando más un día, cuando más demoraba. Y ahí donde eso me obligó a mí buscar la unidad de la gente, hablar con la gente de acá del área de Mindrini, con la área de Los Cantores, con la área de San Blas, fui al Congreso de San Blas, fui a hablar con la gente de Darién, ahí donde hicimos un Congreso Nacional, donde nos unimos todos, la gente de Teribe, nos unimos todos los caciques, Lázaro Santana, rey de Teribe, Mónico Cruz era de Yecribo, Lorenzo Rodríguez de acá, y el otro uno que se llamaba Fabio Menestúa de Darién, todos nos unimos y se comenzó a apreciar el gobierno. Okay. La gente de San Blas, la gente de Darién tampoco tenía su comarca. También tenía el mismo problema nosotros, sin embargo, con esa unidad, le dieron la ley a ellos. Así que así es donde se hace la lucha. No, la lucha no se inició por plata, por detrás salario. La lucha se inició por la tierra. Por la necesidad. Necesidad y la explotación de la tierra, que no estamos de acuerdo. Y la lucha se inició para que nuestra gente aprenda, porque las personas que sabían escribir hasta sexto grado, cuando mucho es que sabía. Entonces, hoy día usted por todas esas comunidades indígenas, por toda la área comarcal vaya, encuentra escuelas, ya va a encontrar universidades, centros de salud, carreteras. Eso no se dice en palabras, eso se ve en hecho. Esta comunidad aquí, no sé si ustedes conocen, esta área aquí que le dicen que capital de la comarca Nové Buglé. ¿A dónde se aprobó ese lugar? ¿Quién me puede contestar? Ustedes no saben, ¿verdad? En el cuarto Congreso Indígena General Nové Buglé en Alto de Jesús se aprobó.
¿Por qué se aprobó acá? Se sometió a votación. Se propuso a Cuerima, se propuso Canquitú, se propuso acá a Yarillopu, pero la mayoría ganaron acá. Como que la mayoría, esto está proclamado y por ley, la comarca de Río, la capital de la comarca de Buglé, Atucucrí. Una pregunta. Dígame. Durante 24 años, ¿por qué los candidatos que están en el poder no se ha encontrado esos cambios? No se ha logrado nada, pero sin embargo, siempre nos encontramos con otras cosas que no están de acuerdo con la comarca. Los comarcas, como no están de acuerdo. Llámase negociación, llámase minería, llámase cuarta línea, llámase hidroeléctrica, y no hay desarrollo. Los caciques no tienen oficina, no tenemos dónde visitar a nuestros candidatos. Segundo, ¿usted cree en el año 2022, usted cree que la comarca Nove Buglé tendrá cambio? ¿Se puede cambiar? ¿Habrá otro horizonte? ¿O vamos a seguir en la misma? ¿O entre todos como sociedad, como Nove Buglé, debemos hacer unión para que la comarca cambie un futuro mejor para nuestros niños y para nuestra futura generación? Bueno, ahí se preguntó, en la entrevista se preguntó si se cambia la ley 10, ¿se puede y por qué? Y yo le digo, en primer lugar, como dijo una maestra, la ley 10 no está implementada completo, porque la dirigencia regionalmente no está haciendo un trabajo, no está diciendo a la gente qué son los artículos que nos favorecen, porque sí hay artículos impuestos por el gobierno, eso no se puede negar, hay artículos impuestos por el gobierno. El gobierno impone que la mina le corresponde al Estado y es falso. La mina le corresponde a la población que vive allí, no al gobierno, menos a la empresa que viene de afuera. Sin embargo, el gobierno metió eso para llegar de acuerdo, como ellos tenían el poder. Entonces, nosotros tenemos que unirnos como se hizo anteriormente, en aquel tiempo, en el 60 para acá. Se hizo eso, se logró eso. La gente tiene que... Y la lucha antes era muy difícil para nosotros, porque nosotros no éramos personas preparados. Nosotros no sabíamos, conocíamos las leyes, no conocíamos la educación. Pero hoy día, gracias a Dios y gracias a la población, ahí tenemos muchos profesionales. Ya hay abogados que conocen la ley, hay doctor de medicina que conoce la medicina. Esa gente tiene que unirse, médicos, abogados, ingenieros, profesores, unirse y presionar a la dirigencia que cumpla su trabajo, que haga su trabajo. Ahora, esa gente que está de candidato hoy, ellos no le dicen a usted que no, le va a decir sí, pero que ellos se comprometa a no cumplir, se comprometa a que el pueblo lo meta a la cárcel. Que se comprometa, porque al momento de ganar, va a decir, no, yo soy el que mando. Y una vez el gobierno le pone, porque hubo uno cacique, yo creo que usted lo conoce, que se llama Silvia, hasta le puso guardia para que lo cuidara. Entonces, ahí a la gente le tiene miedo, no, porque tiene, no, está la población de la comarca y el pueblo el que decide. Así que eso es lo que tiene que usted buscar como profesional, como jóvenes tiene que buscar eso. Y mientras que yo esté vivo, yo lo voy a seguir cuestionando, yo voy a seguir allí. No sé si ustedes conocen de que a mí el Congreso, no sé cuál sea el 9º Congreso, me declaró como cacique vitalicio. Yo tengo varios cuestiones de reconocimiento ahí como cacique vitalicio. A mí no me interesa que me reconozcan como cacique o no, porque yo digo porque la lucha se hizo para la gente, para mi pueblo, no para la gente de afuera, no para los mineros, no para el gobierno. Porque si el gobierno se sienta dueño, porque los líderes yo también fui elegido, también estoy elegido. También yo tengo que tener mi gente. Y usted como pionero de lucha para la población Nove Buglé, usted es como ejemplo de lucha para la comarca Nove Buglé, porque he encontrado muchas personas que me hablan de su persona y no sabía hasta hoy. Te he visto en persona, le doy gracias a Dios por tenerte fuerte en este momento todavía. Tenemos Camilo Ortega para rato. Así es. Muchísimas gracias, un placer. Un placer es mío. Para decirle, la verdad que ya me voy debilitando porque tengo 83 años, voy para 84. Pero me siento como joven, cualquier cuestión lo voy a enfrentar. Un placer de entrevistarlo. Nos va a apoyar. Excelente día. Camilo Ortega. A las organizaciones, a las 3 regiones, ¿qué mensaje usted le diría como un pionero dirigente desde hace mucho tiempo? ¿Qué le pide a la población, a la juventud, a las organizaciones, a las 3 regiones? Yo le pido a la juventud y le doy un mensaje a la juventud en las manos de ellos como jóvenes y como profesionales, que era la lucha para algún mejoramiento que hay, porque hay cuestiones de debilidades, nadie puede decir que no, existe debilidad, hasta en la misma constitución de la república hay debilidad y por eso el gobierno que hay pelea entre ellos mismos, quieren reformarlo. La ley de nuestra, la organización nuestra también está un poco débil, hay que buscar la forma, para buscar eso, que la juventud se una y exija a su dirigente
que cumpla con lo que dice, y si no cumple, que acepte un castigo, acepte, porque a un ladrón no se le castiga, la autoridad no lo castiga, yo también voy a hacerlo. Así que la persona que comete que se castigue. No puede estar haciendo negociado, porque la autoridad no está autorizado, encomendado para negociar ni con ninguna empresa ni con gobierno. Quien está autorizado es el Congreso General en pleno, que dice sí o no, es el Congreso del pueblo. Así que también le pido al pueblo que se una, que el pueblo vea. No es porque viene un dirigente, le echó el brazo, no es porque el dirigente lo saludó, ya dice, no, si este es buen dirigente. Mentira, porque está vendido, acá la platica que le dan al gobierno, esos $3,000 que le da lo usa para engañar a nosotros. Y eso no hay que permitirlo, no hay que venderlo por un real, no hay que venderlo porque tenemos recursos, tenemos riqueza, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos mineral, pero no lo estamos explotando porque todavía no tenemos nuestra gente preparada para eso. Pero el día que lo tenemos, lo vamos a hacer. Que ellos no son dioses que vienen después de llevarse la plata, son hombres igual a nosotros. Nosotros también tenemos inteligencia, tenemos que preparar nuestra juventud. Así es el mensaje que le mando a la población, que sepa seleccionar tu dirigente, sepa con una persona responsable. No estés pensando en los 2,000 o los 5,000 que están ofreciendo el gobierno. Piense de su gente primero, piense que nosotros necesitamos la tierra, nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, vamos a tener bisnietos, va a haber una generación que necesita esa tierra. ¿Y por qué viene la gente de afuera, la empresa de afuera? Ya usted ve cómo están en cada carretera, cómo están los chinos. ¿Y cuánto nosotros estamos allá en China ya haciendo qué? Nada. Nosotros nos va a acabar, pues. Y esa es la intención del gobierno anterior, del 30 para abajo. Esa es la intención, acabar nosotros. Pero no lo pudieron, porque gracias a Dios, Dios está allá arriba, como dijo alguien, Dios está arriba viendo que estos también son mis hijos, así que tengo que defenderlos. Así que nos ha dado resistencia y que nos ha dado la oportunidad de seguir luchando. Así que yo le doy las gracias primero a Dios y segundo a mi pueblo, a los nove, que sigan valientes. Valientes no está peleando, no, porque están borrachos, guarapos, chichagres, no. Valiente el hombre que va a enfrentar cualquier dificultad de que sea, con quien sea. Eso es lo que le pido al pueblo y le pido a la juventud y a los profesionales. No se olvide que yo soy profesional, ya yo soy solo, no, nadie es solo, nadie. Así que ese es el mensaje que le mando y que me cuente conmigo. Y mientras que yo esté vivo y pueda hablar, no me voy a quedar callado. Ok, entonces así quedamos con esta entrevista de hoy y muchísimas gracias. Estoy pendiente de las reuniones y esos debates de las 3 regiones como candidato a cacique general, 16 candidatos y yo como coordinador, Guillermo Amado Rodríguez. Con todos ustedes. Muchas gracias.